Hola, mi querida comunidad de historias emocionantes. Sean bienvenidos a otra jornada que tocará el fondo de sus almas. Hoy vamos a conocer la historia de una mujer cuya fuerza fue forjada en el silencio y el desprecio. Un alma que, en el momento de su mayor humillación, encontraría un destino grandioso que nadie podría prever. Acomódense, abran sus corazones y vamos juntos a sumergirnos en la vida de Xóchitl. Imaginen conmigo una cabaña modesta, casi olvidada en la frontera de un territorio salvaje, donde el frío no es solo un estado del tiempo, sino un compañero constante. Se infiltraba por las grietas de las paredes de madera y subía por el suelo de tierra pisonada. Un escalofrío persistente que parecía abrazar los huesos de nuestra protagonista, recordándole a cada segundo su soledad. Allí vivía Xóchitl, envuelta en un viejo zarape, tan gastado y raído como la esperanza en su pecho, buscando un calor que era apenas un recuerdo lejano. Afuera, el viento de la Sierra Negra cantaba una canción de luto, una melodía que ella conocía íntimamente, pues resonaba el vacío en su propio espíritu. Xóchitl no era una mujer común. Había nacido con un destino grandioso, una promesa en su sangre. Era una nahual, una cambiaformas, destinada a ser el corazón del clan, el corazón palpitante de su manada. Su don debía residir en su voz, en un canto místico capaz de calmar la furia de los guerreros o de guiar a los cachorros hacia un sueño tranquilo. Sin embargo, una cruel ironía del destino la había silenciado. Una fiebre inclemente en su infancia dejó una cicatriz invisible en su garganta, transformando la canción poderosa que debía ser su bendición en un susurro frágil y quebrado. Para su clan, un instrumento que no podía tocar su música era inútil, y esa fue la sentencia que la condenó a una vida de invisibilidad y vergüenza. Una sombra existiendo solo en los márgenes de un mundo que debería haber sido suyo para comandar con su melodía. La raíz de todo ese dolor tenía un nombre: Javier. Él era el guerrero a quien Xóchitl había sido prometida, el futuro con el que, en su inocencia, ella se permitió soñar en noches solitarias, imaginando una vida de respeto y tal vez incluso de amor. Pero los sueños de una joven son frágiles y la ambición de Javier era una roca contra la cual se hicieron añicos. Él, el futuro líder, no tenía paciencia ni compasión por un instrumento roto y se aseguró de mostrárselo a todos. En la noche del Festival de la Luna de Sangre, un evento que debía celebrar los lazos y la fuerza del clan, la arrastró al centro del círculo de fuego y realizó el rito de separación. Ante cientos de ojos curiosos y juzgadores, la declaró inadecuada, una vergüenza para su linaje. El dolor del rechazo fue un rayo que partió su alma, pero la vergüenza fue un veneno lento que la consumió día tras día a lo largo de 5 largos años, exiliándola en esta cabaña, mucho después de que el clan hubiera olvidado su nombre. Fue por eso que el golpe fuerte y súbito en su frágil puerta la hizo saltar, el corazón disparándose en su pecho como un pájaro atrapado. Nadie venía nunca hasta aquí. Su cabaña era una tumba para los vivos, un lugar que todos evitaban. ¡Xóchitl! La voz ruda de Océlotl, uno de los ejecutores del clan, cortó el aire como una cuchilla. Sus palabras no eran una petición, sino una orden. El líder te convoca. Todos son necesarios en el Salón del Fuego Sagrado. El gran Nahual de las tierras del norte está de visita. Un miedo gélido y cortante, más profundo que el frío de la cabaña, atravesó a Xóchitl. El salón era el epicentro de la vida del clan, un lugar de calor y comunidad del cual había sido desterrada. Volver ahí era como reabrir una herida, pero la palabra del líder era ley, y la presencia de un gran nahual, un líder de todas las manadas, transformaba la orden en un decreto divino. Desafiarlo sería un suicidio. La caminata hasta la aldea fue una tortura silenciosa, una peregrinación por un camino de recuerdos dolorosos. Cada paso que Xóchitl daba hacia el corazón del clan era un paso de vuelta al día de su mayor humillación. Se mantuvo en las sombras de los árboles y de las otras cabañas, la cabeza baja, el rostro cubierto por la oscuridad, rezando para que nadie la notara, para poder ser solo un fantasma. El sonido del salón la golpeó primero. Un rugido de risas, música y conversaciones que parecía burlarse de su silencio eterno. Luego vino el olor,
el aroma ahumado de jabalí asado, de maíz suelto a la brasa y el olor fuerte y dulzón del pulque. Y por debajo de todo, el olor almizclado y familiar de cientos de nahuales reunidos. Era el olor de pertenencia, el olor de un hogar que ya no era suyo, y la nostalgia de lo que le habían robado le apretó el pecho con una fuerza abrumadora. Entró en el salón del fuego sagrado como una sombra, deslizándose por la pared hasta encontrar el refugio de un rincón oscuro detrás de un pilar de piedra maciza. Ahí esperaba volverse invisible, una parte de la propia roca. Desde su escondite, observó la mesa principal, donde el líder de su clan intentaba entretener a su invitado de honor. Y entonces lo vio. Cuauhtémoc, el gran nahual. No se parecía en nada a los líderes ruidosos y expansivos de su gente. Donde ellos eran una hoguera crepitante, llena de chasquidos y chispas, él era el silencio profundo de la cima de una montaña bajo un cielo estrellado. Era más grande que los otros hombres, con hombros anchos como los de un oso y un rostro que parecía haber sido esculpido en obsidiana por un artista antiguo. Había en él una quietud predatoria, una fuerza contenida que era casi palpable. Pero debajo de todo eso, Xóchitl vio algo más. Vio una soledad tan profunda y vasta que la reconoció de inmediato, pues era un espejo de la suya. Aquel momento de silenciosa conexión fue hecho añicos por un sonido que Xóchitl conocía demasiado bien. Una risa aguda y arrogante que arrastró su atención hacia el centro del salón. Era Javier. Estaba en su elemento, con el pecho hinchado de orgullo, contando alguna historia exagerada a un círculo de admiradores. De su brazo, aferrada como un trofeo, estaba Itzel, su nueva compañera, cuya belleza era tan evidente como su presunción. Entonces, como si sintiera el peso de la mirada de Xóchitl, sus ojos recorrieron la multitud y la encontraron en su escondite. Una sonrisa lenta y cruel se extendió por su rostro. No veía a la mujer que un día amó, veía una oportunidad. «¡Líder!», llamó, su voz resonando con una falsa sinceridad que hizo que el estómago de Xóchitl se revolviera. «Hemos hablado de la fuerza de nuestros guerreros, pero nos hemos olvidado de compartir los dones más únicos de nuestro clan. Tenemos una canción, un pájaro cantor escondido en las sombras». El salón, antes ruidoso, quedó súbitamente en silencio, un silencio denso y expectante, pues todos sabían exactamente a quién se refería. La humillación era un espectáculo que muchos allí estaban ansiosos por volver a ver. El líder del clan, percibiendo la oportunidad de ofrecer un entretenimiento exótico a su invitado, mordió el anzuelo de inmediato. «Xóchitl, avanza», ordenó, su voz imperiosa sin dejar espacio para la negativa. En ese instante cada fibra del cuerpo de Xóchitl le gritaba que huyera, que corriera de vuelta a la oscuridad de su cabaña y no saliera nunca más. El peso de cientos de miradas era una fuerza física, empujándola hacia el suelo. Pero entonces, algo cambió. Una brasa de desafío que ella creía extinta hacía mucho tiempo, calentó su pecho. Recordó las palabras de su abuela, dichas en una tarde lluviosa. «Algunos cantos no son para los oídos, mi pequeña flor, son para el espíritu». No les daría la satisfacción de verla fracasar. No intentaría cantar las canciones de poder que exigían la fuerza que ella no poseía. Si querían una canción, se la daría, pero no sería para ellos. Lentamente, con una dignidad que sorprendió a todos, incluida a sí misma, Xóchitl se levantó y caminó hacia el centro del salón. Cada paso era una agonía, sintiendo el peso de cientos de miradas sobre ella, pero mantuvo la cabeza en alto. Subió a la pequeña plataforma de madera, un escenario improvisado para su ejecución social, y cerró los ojos, aislándose del mar de rostros hostiles. Respiró hondo, no para buscar aire, sino para buscar el centro de su propia alma. Y entonces, cantó. La primera nota no fue un sonido, sino un sentimiento. Un hilo de plata tejido en el silencio, delicado y penetrante. No era un himno del clan, era algo mucho más antiguo, más salvaje. Era el canto ancestral. La voz que salió de Xóchitl no era el instrumento poderoso de un guerrero, sino algo mucho más profundo. Tenía el sabor de la tierra antigua y el brillo de la luz de estrellas lejanas. La melodía que tejía en el aire no hablaba de batallas ni cacerías, sino de soledad. Hablaba de picos de montañas barridos por el viento y de un cielo nocturno tan vasto y crío que partía el corazón. La canción contaba la historia de un poder tan inmenso que aislaba completamente a su portador, de un trono que era también una prisión, de un alma dividida al nacer
destinada a pasar una eternidad buscando a su otra mitad. La risa había cesado por completo. El salón, antes ruidoso, quedó súbitamente en silencio, un silencio denso y expectante, pues todos sabían exactamente a quién se refería. En la mesa principal, una tormenta invisible se formaba dentro del gran nahual. La copa de barro en la mano de Cuauhtémoc no se movía, pero sus nudillos estaban blancos, agarrando los brazos de la silla de madera con una fuerza capaz de convertirla en polvo. Su cuerpo, antes un monumento de calma y control, estaba rígido como una roca a punto de resquebrajarse. Y sus ojos, sus ojos, ya no eran fríos y distantes, ardían con un fuego plateado, una luz de otro mundo que parecía quemar a través de la penumbra del salón. Era su espíritu interior, la bestia antigua y poderosa que mantenía bajo un control de hierro que ahora estaba en la superficie, mirando a través de sus ojos. Y lo que aquella criatura ancestral veía no era una nahual brota y humillada, sino su salvación, la respuesta a una plegaria que ni siquiera sabía que había hecho. Xóchitl sintió el cambio en el aire, una resonancia magnética que venía directamente de él, una vibración que hacía que cada nervio de su cuerpo hormigueara. La canción, que había comenzado como un acto de desafío para sí misma, encontró su verdadero objetivo. Ella lo estaba llamando, y él estaba respondiendo. La melodía subió a un crescendo de puro anhelo mágico y luego, suavemente, se desvaneció en el silencio. En ese vacío, el sonido de la copa de Cuauhtémoc cayendo en el suelo de piedra fue ensordecedor. Con un gruñido bajo, que no era del todo humano, se levantó. Era como ver a una montaña cobrar vida, una fuerza de la naturaleza contenida. La multitud retrocedió instintivamente, como el mar ante la furia de un dios. El rostro de Javier, antes exultante, ahora estaba pálido de un terror absoluto, comprendiendo demasiado tarde que había cometido un terrible error. Cuauhtémoc se detuvo al pie de la pequeña plataforma y el mundo entero pareció contener la respiración junto con Xóchitl. Su mirada intensa y plateada estaba fija en ella, no como un juez o un líder, sino como un hombre que ha estado perdido en el desierto toda su vida y acaba de encontrar la única fuente de agua. El poder que emanaba de él era abrumador, una presión física en el aire que hacía que su corazón latiera descontroladamente contra sus costillas. Cuando finalmente habló, su voz no fue un grito, sino un trueno bajo, una vibración profunda que pareció subir por la madera de la plataforma y recorrer su cuerpo. ¿Qué canto fue ese?, preguntó, cada palabra espaciada, cargada con el peso de siglos. Temblando, pero encontrando una fuerza que no sabía que poseía, ella respondió en un susurro. El canto ancestral. Mi abuela me lo enseñó. Su respuesta simple y honesta pareció ser todo lo que él necesitaba. Con un paso lento y deliberado, subió a la plataforma, y la pequeña distancia entre ellos desapareció. Se cernía sobre ella, una montaña de hombre, y el mundo entero se encogió hasta convertirse solo en ese pequeño espacio de madera. Inclinándose ligeramente, bajó la voz y sus siguientes palabras fueron un secreto intercambiado en medio de un centenar de testigos silenciosos. Nadie canta el canto ancestral desde hace 500 años, respiró él, su aliento cálido rozando el rostro de ella. No es para cualquier espíritu, es un llamado que solo un alma puede responder. Él la miró y la soledad que ella había reconocido en él se hizo añicos como el cristal, reemplazada por un reconocimiento feroz, posesivo e innegable. Entonces dijo la palabra que lo cambió todo, que redefinió su pasado, su presente y su futuro, la palabra que la elevó del lodo de la vergüenza al cielo de las estrellas. Mía. Aquella única palabra, mía, resonó en el silencio atónito del salón con la fuerza de un trueno. No fue un grito, sino un decreto, una declaración de posesión que reescribió la realidad de todos en ese lugar. Las mandíbulas cayeron. Los ojos, antes llenos de escarnio, ahora estaban abiertos de par en par por el shock y un miedo creciente. La mirada de Xóchitl inevitablemente se cruzó con la de Javier. El color había desaparecido de su rostro, su arrogancia desmoronándose como un castillo de arena golpeado por una ola. En él vio la confusión, el pánico y lo más devastador de todo, el horrible brillo del arrepentimiento de un hombre que se dio cuenta de que había tirado un diamante pensando que era una piedra sin valor.
No solo había insultado a una exiliada, había profanado lo sagrado y la furia protectora en los ojos plateados de Cuauhtémoc prometía un ajuste de cuentas. La partida tuvo lugar a la mañana siguiente, envuelta en la niebla fría que subía de las montañas. No hubo discursos ni despedidas. El clan entero observó en un silencio temeroso mientras Xóchitl, vestida con un manto cálido que Cuauhtémoc le había dado, caminaba a su lado fuera de la aldea. No miró hacia atrás ni una sola vez. Dejar la Sierra Negra atrás era como soltar finalmente una piedra pesada que había cargado durante 5 años. Su nuevo hogar era un lugar salido de leyendas, la fortaleza del Pico de Obsidiana, una ciudadela de piedra negra y altas torres esculpidas en la propia montaña, un lugar de cielo y silencio. Al principio, se movía por aquellos inmensos pasillos como un fantasma, intimidada por la grandeza de todo aquello, sintiéndose pequeña e inadecuada. La herida de la vergüenza era profunda, y mismo en un palacio, las cicatrices de su alma todavía dolían. La grandeza de la fortaleza del Pico de Obsidiana podría haber sido una nueva prisión para Xóchitl, pero la paciencia de Cuauhtémoc fue su ancla. Él, que comandaba ejércitos con un gesto y cuyo poder hacía temblar montañas, se mostró como el más gentil de los guardianes. Nunca exigió su voz, nunca la forzó a salir de su caparazón de silencio. En cambio, solo observaba. Aprendía el ritmo de sus tristezas, notaba cómo se encogía cuando alguien hablaba demasiado alto y cómo sus ojos brillaban al ver el sol nacer sobre los picos nevados. Le dio tiempo y espacio, y su presencia constante y silenciosa se convirtió lentamente no en una fuente de intimidación, sino de una seguridad profunda. Su calma era un bálsamo para sus heridas abiertas, y en la quietud compartida, ella comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, finalmente estaba a salvo. En una noche cálida, sentados frente a la gran chimenea de piedra que calentaba el salón principal, él finalmente rompió el silencio con su propia historia. Le contó de su linaje, sobre una antigua alianza hecha con los espíritus de la montaña. Esa alianza concedía un poder inmenso al líder de su clan, pero cobraba un precio terrible. Su alma nacería dividida y pasaría la vida atormentado por la sensación de que le faltaba una mitad. «Pasé toda mi vida sintiendo ese vacío, Xóchitl», dijo él, y por primera vez su voz, que siempre fue tan fuerte, contenía una nota de fragilidad, un hueco en el centro de mi ser que ninguna victoria ni poder podían llenar. Era un rey de un vasto territorio, pero gobernaba un reino interior de desolación. Hasta que tú, en un salón lleno de orgullo vacío, cantaste la canción de mi alma para mí. Sus palabras fueron la llave que finalmente liberó el corazón de Xóchitl de su antigua prisión. Al oír el dolor en su voz, al comprender la profundidad de su propia soledad reflejada en la de él, toda la vergüenza que la encadenaba pareció evaporarse. Por primera vez, extendió la mano y tocó su brazo. No con vacilación, sino con una certeza tranquila, ofreciéndole el consuelo que él ahora le ofrecía a ella. «Me llamaban rota», susurró ella. La última vez que daría voz a esa mentira. La mano grande y cálida de él cubrió la de ella al instante. «Eran tontos», corrigió Cuauhtémoc en tono reverente. «Tu canción no estaba rota, Xóchitl, solo estaba sintonizada a una frecuencia diferente, una frecuencia que sus oídos groseros no podían captar. Nunca fue para que ellos la oyeran, siempre fue, solo, para mí». La confirmación de su valor no quedó solo en palabras. Meses después, cuando la nieve volvió a cubrir los picos, se celebró una ceremonia. No fue un festival ruidoso, como los de su antiguo clan, sino un ritual silencioso y solemne en el punto más alto de la montaña, bajo la mirada plateada de la luna llena. Solo los ancianos más sabios estuvieron presentes como testigos. Ahí, ante los espíritus de la montaña que su amado comandaba, Xóchitl recibió un nuevo título. No la llamaron reina o consorte, sino algo mucho más profundo. Un nombre que reconocía la verdadera naturaleza de su conexión. La nombraron la dueña del alma. Era la guardiana de su mitad perdida, su contraparte, su igual en espíritu y poder. Aquella noche bajo las estrellas, la exiliada renació, ya no como una sombra, sino como una llama brillante.
El tiempo en la fortaleza se medía por las estaciones que pintaban los picos de blanco y verde, y casi un año de paz pasó. Xochitl floreció lejos del suelo tóxico de su pasado, su voz interior volviéndose tan serena y fuerte como la de su compañero. Pero el pasado, como un río terco, siempre encuentra un camino de vuelta. El deber exigió que Cuauhtémoc viajara al sur para mediar en una disputa territorial, y el destino, con su ironía cortante, determinó que el punto de encuentro sería en el territorio de la Sierra Negra. Al darle la noticia a Xochitl, los ojos de Cuauhtémoc eran los de una fiera protectora. Le dio una elección, una prueba de su confianza en la fuerza de ella. Podía ir solo, o podía enviar un mensaje de su poder y simplemente arrasar la aldea por todo lo que le hicieron, resolviendo la disputa a su manera. Puso el poder sobre el destino de sus antiguos verdugos en sus manos. La antigua Xochitl le habría suplicado que la dejara atrás, que la escondiera de sus recuerdos, pero esa mujer ya no existía. Mirando firmemente a los ojos plateados de su amado, dio su respuesta sin una pizca de vacilación. «Iré contigo», dijo ella, su voz tranquila y firme como la montaña que ahora llamaba hogar. «Ya no huiré de las sombras». Su llegada a la aldea fue como la llegada de una tormenta silenciosa. El clan, que había sido informado de su venida, los esperaba, pero no con celebración. Esperaban con las cabezas bajas, un terror palpable emanando de ellos. Y entonces, en medio de la multitud temerosa, lo vio. Javier. Parecía un hombre atormentado, más delgado, la arrogancia reemplazada por una desesperanza hueca en sus ojos. Al verla, radiante y poderosa al lado del gran nahual, dio un paso vacilante en su dirección. Quizá para suplicar, para disculparse, para intentar de alguna manera revertir el abismo que sus propias acciones crearon. En el instante en que Javier se movió, un gruñido bajo y posesivo vibró en el pecho de Cuauhtémoc, un sonido que venía de las profundidades de la tierra, del núcleo de su ser. No era solo una advertencia, sino una promesa de aniquilación. El aire a su alrededor se enfrió, y Javier se congeló en su sitio, el rostro transformado en una máscara de puro terror. Finalmente comprendió que no estaba ante un simple rival, sino ante una fuerza primal que podría borrarlo de la existencia con un pensamiento. La multitud entera se encogió, sintiendo la ola de poder asesino. Pero entonces, una mano pequeña y gentil se posó sobre el brazo de Cuauhtémoc. Xochitl no dijo una palabra, pero su toque fue suficiente. El gruñido cesó. La presión en el aire se alivió. Ella estaba al mando. Aquel no era su momento para la furia, era su momento para la paz. Con la calma de una reina, Xochitl giró lentamente la cabeza y miró directamente a Javier por primera vez. Él se preparó para la ira, para el desprecio, quizá para una orden de ejecución, pero lo que encontró en su mirada lo rompió de una forma que ninguna violencia jamás podría. Su mirada no contenía odio, ni ira, ni siquiera el dulce sabor del triunfo. Estaba llena de una piedad tranquila y profunda, el tipo de compasión que se tiene por algo pequeño y lamentable. En esa mirada silenciosa le dijo todo, que él era insignificante, que su crueldad, que una vez definió su mundo, ahora no era más que una nota a pie de página olvidada en una historia que se había vuelto infinitamente más grande que él. Javier retrocedió como si lo hubieran abofeteado, el rostro desmoronándose en agonía. No había sido derrotado, había sido borrado. Esa misma noche, de vuelta en la seguridad de la fortaleza del Pico de Obsidiana, Xochitl estaba en los brazos de Cuauhtémoc, en el balcón más alto, mirando el reino cubierto de nieve y bañado por la luz de la luna. El silencio era profundo, roto solo por el suave sonido del viento. En su mente viajó en el tiempo, de vuelta a la muchacha encogida y temblorosa que se creía maldita, que se sentía rota porque su voz era diferente. Finalmente comprendió el intrincado tapiz que el destino había tejido para ella. Su mayor defecto percibido, la falla que la llevó al exilio y a la soledad, había sido la única cosa en todo el mundo que podría llamar a un rey a través de un continente.
Su supuesta falla no era una falla en absoluto, era una llave perfectamente moldeada que esperó toda una vida para encontrar su cerradura correcta y única. «¿Qué piensas, mi alma?», murmuró Cuauhtémoc, su barbilla descansando suavemente en el hombro de ella, su voz un bálsamo que calmaba cualquier vestigio de inquietud. Ella se apoyó más en él, sintiendo la fuerza y el calor que eran su nueva realidad, una sonrisa de pura paz tocando a sus labios. «En nada», susurró ella, girándose para besar la fuerte línea de su mandíbula, un gesto de amor y confianza que ahora le salía con naturalidad. «Y en todo». En ese momento, todos sus dolores pasados y todas sus alegrías presentes convergieron en un único punto de serena felicidad. Juntos, dos mitades de un todo, observaron la luna subir más alto en el cielo. El mundo era vasto y a veces cruel, pero allí, el uno en el otro, estaban finalmente en casa. Pero la paz, como la nieve bajo el sol fuerte de la primavera, a veces se derrite para revelar la tierra oscura y lodosa que se esconde debajo. Mientras Xochitl y Cuauhtémoc construían un futuro de luz, en la Sierra Negra, las semillas de la oscuridad eran regadas con un veneno amargo. Para Javier, ser borrado por la piedad de Xochitl fue una tortura más profunda que cualquier castigo físico. El arrepentimiento que sintió por un breve momento fue consumido por una obsesión enfermiza. La imagen de su felicidad se convirtió en un fuego que quemaba su mente día y noche. En su creciente locura, recordó historias prohibidas, leyendas susurradas por los ancianos sobre un poder antiguo que existía antes de los espíritus de la montaña. Una entidad de envidia y discordia que se alimentaba de lazos rotos y almas destrozadas. Un poder que, se decía, podía deshacer incluso los nudos tejidos por el propio destino. Movido por un odio que carcomió el resto de su humanidad, Javier abandonó su clan y viajó a los pantanos olvidados, un lugar maldito donde ni la luz del sol ni las leyes del clan penetraban. Allí, en el corazón de una vegetación podrida, invocó a la sombra olvidada, ofreciendo su dolor y su odio como tributo. La entidad se alzó, no con un cuerpo, sino como un frío chupador de vida, y habló dentro de su mente, prometiéndole lo que más deseaba. No la muerte de sus enemigos, sino algo mucho más cruel. Le prometió el poder de envenenar el vínculo sagrado entre Xochitl y Cuauhtémoc, de transformar el canto de su alma en un grito de agonía que lo destrozaría por dentro. El precio era simple, su propia alma y todo lo que una vez fue. Javier aceptó sin dudarlo, y la oscuridad del pantano entró en él, transformándolo de un hombre roto en un monstruo con un único y terrible propósito. Las estaciones cambiaron una vez más, y la vida en la fortaleza continuaba a su ritmo sereno. Xochitl, ahora señora de sí misma y de su hogar, solía tararear melodías suaves mientras cuidaba los jardines colgantes, su voz un hilo de felicidad tejido en la brisa de la montaña. Fue en una de esas mañanas que lo sintió por primera vez. Un escalofrío súbito, una nota disonante que no vino de su garganta, sino de su mente, como un hilo de veneno sonoro. En el mismo instante, a kilómetros de distancia, en el salón de guerra, Cuauhtémoc se detuvo a mitad de una frase, la mano en el pecho. Una punzada de un frío inexplicable lo golpeó, una sombra pasajera de aquel antiguo vacío que creía haber sido llenado para siempre. Ambos parpadearon, confundidos, y siguieron con su día, descartando el momento como una extraña anomalía. Pero el primer ataque, invisible y silencioso, había sido lanzado. La primera fisura en la más perfecta de las armonías. Lo que comenzó como un incidente aislado, pronto se convirtió en una sombra persistente. Xochitl empezó a tener pesadillas, no de su pasado humillante, sino de algo peor. Soñaba que le cantaba a Cuauhtémoc, pero su voz se transformaba en un grito de agonía que lo hacía retroceder de dolor. Se despertaba con el corazón acelerado, el miedo de que su voz se convirtiera en un arma contra su amor, siendo su nuevo terror. Por su parte, Cuauhtémoc experimentaba momentos de una irritación sombría o de una soledad abrumadora, incluso con Xochitl en sus brazos.
Era como si, por un instante, una pared de cristal helado se materializara entre ellos. Hablaron de ello, preocupados, pero no había enemigo que combatir, ni herida que curar. La maldición de Javier estaba funcionando perfectamente, no atacando desde fuera, sino corroyendo su confianza desde dentro, haciéndoles dudar de la misma conexión que los definía. La incertidumbre alcanzó su punto álgido en una noche en que una tormenta de nieve rugía fuera de la fortaleza, reflejando la turbulencia en sus corazones. Intentando romper la barrera invisible que sentía entre ellos, Xochitl tomó una decisión valiente. Le cantaría, no el canto ancestral, sino una melodía nueva, nacida de su amor, una canción de seguridad y pertenencia. Cerró los ojos y las primeras notas, puras y llenas de ternura, salieron de su garganta. Para ella era la canción más hermosa que jamás había cantado. Pero para Cuauhtémoc, el sonido fue torcido por la magia negra de Javier. Escuchó un grito de acusación, una melodía de traición que se clavaba en su espíritu como fragmentos de hielo. El dolor fue tan abrumador, tan real, que retrocedió con un grito, las manos en el pecho. Viéndolo sufrir, Xochitl se detuvo, el terror helando su sangre. «¿Qué pasa?», tartamudeó, la voz quebrada. A través de la agonía, él la miró y gritó una sola palabra que destrozó su corazón. «¡Para!». La palabra flotó en el aire entre ellos, más devastadora que cualquier golpe. Las lágrimas brotaron en los ojos de Xochitl y retrocedió. La creencia de que era, en el fondo, una criatura rota, volviendo con toda su fuerza. Lo había lastimado. Su voz era un arma. Al ver el dolor y el miedo absoluto en su rostro, la claridad cortó la niebla de dolor de Cuauhtémoc como un relámpago. Vio su alma, pura y aterrorizada, y lo supo. Ese sonido horrendo no podría haber venido de ella. Era una ilusión, una mentira tejida con la más sucia de las magias. Ignorando el dolor residual en su cabeza, avanzó, atrayéndola hacia un abrazo fuerte y desesperado. «No eres tú», dijo él, la voz firme y urgente contra su cabello. «Esto no viene de ti. Es una magia sombría. Alguien nos está haciendo esto. Alguien está envenenando tu canción, intentando usarnos el uno contra el otro». La revelación transformó la atmósfera del salón. El dolor dio paso a una furia fría y cortante, especialmente en Cuauhtémoc. La guió por los pasajes de piedras del corazón de la fortaleza, a una cámara secreta que albergaba una piscina de agua tan oscura y lisa como la obsidiana pulida. Era allí donde comulgaba con los espíritus de la montaña. «Tu canción es la verdad de nuestras almas», dijo él, la voz baja y letal. «Úsala ahora para cortar las mentiras». Juntos, se arrodillaron al borde de la piscina. Él puso las manos en el agua, y ésta comenzó a ondular con poder. Entonces Xochitl cantó. Esta vez no fue una canción de amor o de anhelo, sino un himno de claridad y verdad, notas afiladas que exigían que las sombras se revelaran, y en la superficie oscura del agua se formó una imagen. El rostro de Javier, torcido por el odio y la magia corrupta, con la energía oscura y enfermiza de un pantano girando a su alrededor. El enemigo tenía un rostro. Al verle la imagen de su antiguo verdugo, ahora un monstruo patético consumido por su propio veneno, Xochitl no sintió miedo. La última brasa de piedad que sentía por él se extinguió, reemplazada por una resolución de acero. Él era una plaga, una enfermedad que amenazaba con destruir lo más preciado de su vida. En los ojos de Cuauhtémoc, una promesa de muerte estaba grabada. Le había perdonado la vida a Javier por ella, y ahora el precio de ese error estaba claro. Se miraron, y no fueron necesarias palabras. Entendieron que no podían luchar contra esta amenaza desde lejos. Era un veneno espiritual que atacaba su unión, así que debían enfrentarlo unidos. La batalla final no se libraría con ejércitos, sino con el poder de sus almas entrelazadas. Irían al pantano. Irían a la fuente de la oscuridad, juntos. El viaje hacia el sur fue un descenso literal y espiritual. Dejaron atrás el aire puro y la majestuosidad limpia de la fortaleza del pico de obsidiana, un reino de piedra y cielo, para entrar en una tierra que se volvía progresivamente más enferma a cada paso. Los árboles se volvían retorcidos y sin vida. El aire se espesaba, pesado con humedad y con el olor a descomposición. Era como si la propia tierra estuviera infectada por el odio que emanaba de su destino. Cuauhtémoc se movía con la pericia silenciosa de un predador.
sus ojos barriendo el paisaje en busca de peligros físicos, mientras que Xochitl era la luz que los guiaba a través del miasma espiritual. No cantaba, pero mantenía una nota de pura armonía en su mente, un escudo contra la desesperación que el pantano exhalaba. No intercambiaban palabras, pues su comunicación ahora era más profunda, una corriente de determinación y amor que fluía entre ellos. Finalmente, llegaron al borde del pantano, un lugar de aguas negras y estancadas que no reflejaban el cielo. Un silencio profano se cernía sobre todo. Entonces, de las sombras más profundas, surgió él. Javier ya no era el hombre que conocieron. La magia negra lo había consumido, dejando su piel pálida, sus ojos brillando con una luz verde maligna, y la oscuridad parecía aferrarse a él como un manto. Así que los dos pájaros cantores han venido a mi caja. Su voz resonó distorsionada, y doble, la del hombre y la de la entidad hablando al unísono. ¿Vinieron a mostrarme la fuerza de su vínculo? Una melodía tan hermosa, déjenme mostrarles cómo puedo dirigirla. Con un gesto, no lanzó fuego ni rayos, sino una ola de pura disonancia, una fuerza de desesperación y duda que se estrelló contra su escudo invisible de armonía, diseñada para convertir sus almas en un caos. La ola de malicia los golpeó como una pared invisible. Eran susurros de todas sus inseguridades, el eco del dolor que sintieron cuando la maldición los separó. La duda venenosa intentando infiltrarse en sus mentes una vez más. Cuauhtémoc plantó los pies en el suelo, el cuerpo tenso como la cuerda de un arco, soportando el peso del ataque psíquico. Pero esta vez ya no estaban confundidos. Viendo la determinación en el rostro de su amado, Xochitl respiró hondo, no de miedo, sino de propósito. Abrió la boca y cantó, y lo que salió fue la versión más pura y poderosa del canto ancestral que jamás había existido. La melodía brotó de ella no como sonido, sino como una ola de luz plateada y curativa. La música de sus almas, unida y fuerte, colisionó con la magia enfermiza de Javier, y por primera vez la oscuridad del pantano retrocedió, siseando ante la pureza que no podía corromper. Javier gritó de furia al ver su poder neutralizado, la expresión de triunfo en su rostro transformándose en incredulidad. Canalizó más energía y la batalla se convirtió en un tira y afloja entre la armonía y el caos. Pero él no entendía la verdadera naturaleza de la canción de Xochitl. No era solo un escudo, era una fuente de poder. Mientras ella cantaba, la canción no solo protegía a Cuauhtémoc, sino que lo llenaba. La fuerza de sus dos almas, ahora perfectamente unidas por la melodía, fluyó hacia él, transformándolo. Sus ojos brillaron con la misma luz plateada de la canción, con un grito de guerra que era la manifestación física de la música de ella. Avanzó, corrió a través de la tormenta de magia, intacto por la discordia, la canción de ella inmunizándolo por dentro. Él era la espada, y ella era la mano que la empuñaba. Javier, en pánico, intentó conjurar más poder, pero era demasiado tarde. Cuauhtémoc estaba sobre él, no como un hombre, sino como un avatar de la propia montaña, moviéndose con una gracia y fuerza imposibles. La hoja de obsidiana de Javier encontró el aire, pues Cuauhtémoc la desvió con un movimiento desdeñoso. El combate fue brutalmente corto. En segundos, Javier estaba de rodillas, desarmado, con la mano de hierro de Cuauhtémoc alrededor de su cuello, levantándolo del suelo. Derrotado y con el brillo plateado de la muerte en sus ojos, Javier miró más allá de su ejecutor, hacia Xochitl, que mantenía la canción con una concentración feroz. Con su último aliento de desafío, escupió: «Él nunca te amará, aberración rota». En ese momento, con su voluntad finalmente destrozada, la entidad sombría que albergaba vio su oportunidad de tomar el control total, y una oscuridad aún más profunda comenzó a brotar de su cuerpo. Al ver la transformación, al ver que el hombre patético ya no estaba al mando, Xochitl supo que la muerte física no sería suficiente. Aquel mal antiguo necesitaba ser purificado. Con una nueva ola de determinación, cambió su canción. El canto ancestral, la melodía de la unión, subió de tono, transformándose de un himno de poder a una nota resonante de pura creación, una frecuencia que era el opuesto absoluto del caos y la envidia. La luz plateada que emanaba de ella se intensificó, volviéndose cegadora.
La oscuridad dentro de Javier gritó, no con la voz de un hombre, sino con el sonido de 1000 vidas envidiosas. El cuerpo de Javier, incapaz de contener la guerra entre la armonía perfecta y la disonancia absoluta, comenzó a deshacerse. Él y el espíritu sombrío que lo habitaba fueron desintegrados por la misma canción que él intentó silenciar, purificados por el poder de la mujer a la que llamó Rota. Cuando la última nota purificadora de Xochitl se desvaneció, un silencio absoluto cayó sobre el pantano. Pero no era el silencio profano de antes, era un silencio de paz, de una tierra exhausta que por fin podía descansar. Por primera vez en siglos, los primeros rayos de sol de la mañana penetraron por las copas de los árboles, tocando el agua que lentamente comenzaba a clarear. Agotada, pero entera, Xochitl se apoyó en Cuauhtémoc, quien la envolvió en sus brazos protectores. No necesitaban palabras. En la mirada que intercambiaron estaba todo: el horror que enfrentaron, la victoria que conquistaron y la certeza inquebrantable de que su vínculo, probado por el más oscuro de los fuegos, era ahora eterno e indestructible. El viaje de regreso fue un ascenso de vuelta a la luz, dejando atrás un mal que ahora era solo un recuerdo, una cicatriz en la historia del mundo. Los años que siguieron fueron de una paz profunda. La leyenda de la dueña del alma y del gran nahual, las dos mitades de una misma alma que derrotaron una oscuridad antigua, se extendió por todas las tierras. La fortaleza se convirtió en un faro de esperanza y justicia. En una tarde soleada, años después, Cuauhtémoc entró en sus aposentos y se detuvo en la puerta, el corazón rebosante de un amor tan vasto como el cielo. Ahí, sentada cerca de la ventana, estaba Xochitl, acunando a su hijo pequeño, y cantaba. Su voz, antes la fuente de su vergüenza, ahora tejía una canción de cuna tan llena de amor y ternura que el propio aire parecía brillar. El antiguo vacío de Cuauhtémoc era un recuerdo tan lejano que parecía pertenecer a otra vida. Se unió a ellas, y juntos los tres, el corazón del clan, observaron el sol ponerse, su legado seguro, su canción destinada a resonar por generaciones. Qué viaje tan emocionante hemos vivido juntos con Xochitl y Cuauhtémoc. Si esta historia de superación, amor y destino también ha tocado tu corazón, la mejor manera de mostrarnos tu cariño es dejando un me gusta en este video, y para no perderte ninguna de nuestras futuras radionovelas que serán tan emocionantes como esta, suscríbete ahora mismo a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Mientras preparamos la próxima gran aventura para ti, explora las otras historias increíbles que ya hemos contado. Estoy seguro de que encontrarás muchas otras jornadas impresionantes esperando a ser descubiertas.